Buenos días, tomen asiento. Seguimos con esta serie. Nosotros somos la iglesia. Y hoy voy a compartir la iglesia donde crecemos juntos. Por supuesto, la iglesia es una bendición para la vida de cada uno de nosotros, los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Aquí, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha hablado, Dios ha ido transformando nuestras vidas. Hemos hecho amigos verdaderamente amados, entrañablemente, con relaciones profundas, a través de lo cual sabemos que contamos con cada uno de ellos para cualquier necesidad. Gracias a Dios, porque la iglesia es una familia que va creciendo. Y hoy quiero compartir este tema tan relevante para cada uno de nosotros, donde pocas veces vemos, en estos tiempos sobre todo, estabilidad en la vida del creyente. Vemos firmeza en su fe, en sus convicciones, y vemos que prácticamente la fe es como una golondrina para muchísima gente, donde van saltando de un lado a otro y en sus corazones no encuentran satisfacción, en sus corazones no encuentran esperanza y siguen en una búsqueda interminable, porque no han afirmado su corazón en Jesucristo, han definido su fe con convicciones firmes que lo establezca y sepa que como hijo de Dios, como hija de Dios, está formando parte de esta comunidad, la comunidad de los santos. Vamos a hablar de este tema y vamos a ver en primer lugar nuestro modelo de iglesia para crecer juntos. ¿Cuál es el modelo? ¿Dónde está ese modelo? ¿Dónde está el espejo donde cada uno de nosotros podemos ver cómo es la iglesia y qué principios podemos sacar para los tiempos de hoy en día como iglesia en pleno siglo XXI? Vamos por favor a Hechos, el capítulo 2, versículos 38 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 47. Miren lo que empieza Pedro diciéndoles aquel día, ese gran mensaje que dio después del Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la esperanza y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí en primer lugar la iglesia. ¿Quiénes somos? Es toda persona, hombre y mujer, que ha creído en Jesucristo, ha puesto su esperanza en Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados. Y como consecuencia de esto ha dado un paso de fe, exteriorizando lo que ha sucedido interiormente, se bautiza. Y de esta manera públicamente a través del bautismo dice: yo soy de Jesucristo. Mi vida le pertenece a Jesucristo. Jesucristo es mi Señor. Da testimonio público de esta manera. Pero además la iglesia no solamente ha pasado por esta experiencia, una experiencia de conversión, una experiencia en el que nuestros corazones han sido transformados. El corazón de piedra ha sido transformado en un corazón de carne, donde el Señor ha puesto su Espíritu Santo en nuestro interior. Y nuestras vidas han empezado a experimentar grandes cambios. En primer lugar, nuestra mente ha sido transformada. Nuestros labios han cambiado, han dejado la mentira por la verdad. Nuestra conducta ha dejado lo ilegal, lo indebido, lo inmoral por la santidad. Y así caminamos como iglesia, como hijos de Dios, cada uno de nosotros. Pero además, miren lo que nos dice en las cosas que ellos perseveraban. Dice aquí en el verso 42, y perseveraban. ¿En qué cosa perseveraban? No es que ellos dijeron: bueno, ya aprendimos, ya lo sabemos, ya ¿qué más nos tienen que enseñar? Hay gente que adopta esta postura y cree que ya terminó el primer nivel, ya terminó el segundo nivel, ya terminó el tercer nivel, ya no hay más, ya lo sé todo. Es más,
ya no hay nada para mí, quiero hacer algo yo. Y nos autoengañamos. Acá dice, miren lo que la palabra, y perseveraban en primer lugar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? En primer lugar, los apóstoles enfatizaban que Jesucristo había muerto por nuestros pecados, había derramado su sangre en esa cruz, había sido sepultado y al tercer día resucitó. Y había prometido que Él vendría otra vez por su iglesia, por cada uno de nosotros. En estas verdades ellos se sostenían y perseveraban permanentemente. En ella habían echado ancla en sus almas y sus convicciones eran firmes y perseveraban continuamente. Estaban allí escudriñando las escrituras, escuchando de los apóstoles lo que les enseñaban permanentemente. Pero además dice, en la comunión unos con otros. En la comunión, no solamente en la doctrina, sino en la comunión. ¿Qué cosa es lo que nos une como hijos de Dios? ¿Qué cosa es lo que nos une como iglesia? ¿Qué cosa es lo que finalmente hace que tú y un hermano se vinculen, una hermana se vinculen? Obviamente no son tus afinidades, no son tus hobbies, no son tus intereses, no son cualquier otra cosa que pudiera hacer que esto es algo temporal, que mientras estén en la actividad la gente se une y vive experiencias, pero luego termina esto y se acabó. Las relaciones, se acabaron los compromisos y cada uno sigue por su curso en la vida. Pero ¿qué cosa es lo que nos une, que nos hace perseverar? Esta fe. La fe en Jesucristo. Tenemos un Dios, un Padre, un Señor, un bautismo, una fe, que es lo que cada uno de ellos lo tenía en el corazón, y eso era lo que hacía que se juntaran, se unieran y vivieran no solamente juntos físicamente hablando, sino también unánimes, de una sola mente y de un solo corazón. Y vemos esto, que en segundo lugar perseveraban, pero además dice que perseveraban en el partimiento del pan. Interesante, cada fin de semana, cada primer día de la semana, la iglesia se reunía. ¿Para qué? Para celebrar. ¿Qué celebraba? Que Jesucristo había muerto, que Jesucristo había derramado su sangre en la cruz y tenían puesta la esperanza que Jesucristo venía por ellos. La Santa Cena. La Santa Cena era una experiencia permanente donde ellos permanentemente la recordaban, permanentemente vivían la experiencia y esa experiencia la tenían tan presente en sus corazones que sabían de dónde habían sido sacados, sabía quién los había rescatado, sabían quién estaba transformándoles la vida. De la esclavitud, del poder del pecado, habían sido arrancados del poder de Satanás. Y ahora entendían que eran libres. Y en esa libertad entregaban sus vidas a Jesucristo y se reunían y perseveraban. Pero no solamente en esto, miren lo que dice, además perseveraban en las oraciones. Compartían sus cargas, sus luchas. La iglesia en esos tiempos vivía tiempos muy difíciles de persecución, donde una persona que se convertía o eran expulsados de las familias o eran expulsados de los trabajos donde estaban. Y había mucha indigencia entre el pueblo cristiano, había mucha necesidad material. Pero este es el modelo de iglesia. Y este es el modelo de iglesia que también nosotros hoy podemos ver un reflejo para nuestras vidas y los principios de la palabra de Dios, adoptarlos para estos tiempos que estamos viviendo. Pero no solamente esto, miren lo que dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propósitos y sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando, no solamente estaban juntos, sino unánimes, en una sola mente, en un solo corazón, un solo sueño, un solo ideal, un solo anhelo. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos en primer lugar entonces que perseveraban en esta vida de comunión. No solamente estaban dentro de los templos, sino también la experiencia de vivir internamente en los hogares, en lo privado. La iglesia se reunía para compartir, para disfrutar, y vivían vidas de santidad. Esas vidas que impactaban la comunidad. Pero frente a esta situación de persecución que se estaba levantando contra la iglesia, por supuesto había mucha necesidad, y en ese amor por la vida de los hermanos que habían sido abandonados o echados por sus familias de sus casas, la iglesia vendía sus bienes, se despojaban de sus propiedades, las vendían y la entregaban a los apóstoles para que los apóstoles a su vez lo distribuyeran a la necesidad de los hermanos, y de esta manera no había ninguna necesidad en la iglesia. Había ese amor que impelía a la solidaridad, a la entrega, donde el egoísmo no predominaba, sino el amor que te generaba esa liberalidad para poder dar sin dolor, para poder dar sin temor, para poder dar sin egoísmo, sino entregaban sus bienes. Y miren, los tiempos que vivimos son muy difíciles. Escuchamos ya de rumores por diferentes lados, de situaciones donde millones de personas están huyendo de sus países por cualquier causa, de guerras, de situaciones políticas, y están huyendo y huyendo, y vemos que cada vez más y más estos gobiernos se están levantando como para tener control. Y por supuesto nosotros tenemos hoy realidades también que estamos viendo aquí, más de 2 millones de venezolanos. Y frente a todo este clima que vivimos políticamente, nos tenemos que preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando también tú pierdas el empleo por causa de tu fe? Cuando la inflación siga aceleradamente creciendo, cuando la recesión empiece a tocar y los niveles de producción empiecen a reducirse y haya necesidad de empleo y no van a haber puestos de trabajo, ¿qué va a pasar? Vamos a vivir esta experiencia. Vamos a ser desafiados a compartir. Esta es la iglesia de Jesucristo en primer lugar, pero además, miren lo que nos dice Efesios, el capítulo 1, los versículos 13 al 14. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios 13 y 1, versículo 13 y 14. Miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído, alguien la predicó, ellos la oyeron, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Estos dos verbos son importantes y el orden es fundamental aquí, porque si lo cambiamos el orden, alteramos totalmente la verdad que está aquí la palabra explicándose. Primero escucharon, luego creyeron. Escuchar y creer. Pero miren lo que además dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos entonces aquí que nosotros somos la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada hombre y cada mujer que en cualquier rincón de este país haya reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, haya creído frente a la predicación del Evangelio y haya rendido su vida a Jesucristo. Esta es una persona que nos dice la Biblia que su corazón fue sellado con el Espíritu Santo como la garantía, las arras de aquello que va a suceder en el futuro, como la garantía de que Jesucristo, cuando venga, a ti, mi hermano, y a mí, nos llevará para estar con Él por la eternidad. ¿Tú crees esto?
Esta es la esperanza que tenemos y esta es la garantía de Jesucristo, que ha puesto su Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón. Y nosotros como iglesia no estamos unidos por vínculos de afinidad, de gustos, de intereses, sino estamos unidos por el vínculo del Espíritu Santo, que hace que la iglesia se mantenga viva, se mantenga activa, que hace que la iglesia pueda entonces glorificar el nombre de Jesucristo y dar testimonio e impactar igualmente a nuestra sociedad. Para que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, al ver nuestras vidas, también puedan hacerse preguntas. ¿Cómo es esta persona que antes vivía de esta manera, ahora vive de esta manera? ¿Qué pasó? Y vengan y te hagan preguntas y tengan la oportunidad de empezar a testificar del Evangelio de Jesucristo. Porque esas son las oportunidades, porque la gente te observa desde tu trabajo, desde tu universidad, desde tu familia, te están observando permanentemente. No los faros están encendidos contra tu vida en base a lo que dices, lo que haces, lo que prometes. Y están permanentemente, peor que la Contraloría y que la Fiscalía, están persiguiéndote como evidencia de lo que tú dices, si es verdad o no es verdad. Y quiera Dios que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes y perseveremos. La clave está, mis hermanos, en la perseverancia. No una fe golondrina que viene cada cierto verano y se va, sino perseveran, se establecen, se fundamentan, se afirman. Esto es lo primero. Este es nuestro modelo de iglesia. No tenemos otro. Aquí en las Escrituras están. Y los principios tenemos que sacarlos para nuestros tiempos. En segundo lugar, no solamente nuestro modelo de iglesia para crecer juntos, también tenemos el medio establecido por Dios para nuestro crecimiento. ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para que tú y yo crezcamos? Vamos a Efesios, el capítulo 4, los versículos 11 y 12. Miren lo que dice ahí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 4 ministerios que vemos aquí están todos vinculados a la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 4 ministerios están directamente vinculados y gracias a Dios que el Señor también ha provisto para su iglesia dones a sus hijos, dones de evangelistas, dones de maestros, dones de profetas, dones de pastores. Para la enseñanza permanente hay todo un abanico de alternativas aquí en la iglesia para que la palabra de Dios esté permanentemente enseñándose. Tenemos devocionales de lunes a viernes, cultos de oración donde también la palabra se predica, los miércoles, los fines de semana, la academia bíblica, los grupos pequeños, y así la iglesia va poniéndote a tu alcance. Esta es una responsabilidad y una decisión nuestra, pero vemos aquí que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? En el verso 12 dice allí, a fin de ¿qué cosa? Perfeccionar. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. No para que hagas una gimnasia intelectual, teológica y te pases discutiendo la vida, sino para la obra del ministerio. La expresión de tu madurez es cuando sales de tu confort y de tu actitud egoísta para empezar a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Como iglesia a veces estamos en una etapa muchas veces de infantes, recibiendo. Y cuando no te satisface, te pones en la otra orilla para apedrear, para acusar, para culpar, para señalar, para criticar. Y desde el otro lado te la pasas tirando piedra. Aquellos que están aquí realmente comprometidos, porque en la palabra de Dios van creciendo y van asumiendo responsabilidades y van entonces entendiendo que la madurez pasa no por recibir, sino por dar.
Acá dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para eso les enseñamos y no debemos de perder de vista este objetivo en la palabra de Dios. No les enseñamos a la gente para que nos escuchen y nosotros nos luzcamos. No les enseñamos a la gente para que la gente sepa más de Biblia, sino para que la gente madure, para que la gente asuma compromisos, para que la gente siga y contribuya a la edificación de la iglesia. Y así la iglesia se ha mantenido por 2000 años. Así. Dice allí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi solo objetivo y propósito es contribuir a que la iglesia crezca, la iglesia sea edificada, la iglesia se fortalezca, la iglesia crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, en primer lugar. Pero además, miren lo que nos dice, ¿cómo se logra este propósito? Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 22 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cómo se logra este crecimiento? ¿Cómo se da este crecimiento en tu vida y en mi vida? Tú y yo, desde el momento que el hombre pecó allí en el Edén, el Señor les dijo que conocerían el bien y el mal. La experiencia del mal no formaba parte en la vida del hombre. Pero a partir de ese momento, la experiencia del mal también llegó a ser parte de la vida. Y hoy, frente a cada decisión, frente a cada situación que tú y yo enfrentamos, tenemos también en nuestro interior una lucha permanente entre la posibilidad de elegir hacer el bien o elegir hacer el mal. Y esta es una batalla que tú y yo permanentemente lo tenemos en nuestro interior, por lo cual no somos, por supuesto, ni víctimas de las circunstancias, ni tampoco somos inocentes de la responsabilidad que resolvemos en nuestro interior. Allí está la lucha permanente. Frente a decir una mentira que te salve de la situación o decir la verdad. Pero antes de que salga la palabra por tus labios o se materialice el hecho, en tu corazón lo estás batallando y lo estás librando. Y ahí es donde tú tienes que tomar las decisiones, en lo interior de tu corazón. Y esta es una decisión que todos tenemos que tomar. El Señor Jesucristo nos dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y luego dijo, sígame, niéguese. Y ahí está, esa negación en el que tú, en tu interior tienes que resolver. Y en tu interior tú dices, o miento o digo la verdad. Está aquí. Una vez que allí la realidad ese de tu interior se manifiesta, tienes que tomar una decisión. La decisión es, ok, la vergüenza es muy grande la que tengo que enfrentar, opto por la mentira. Y luego la materializas diciéndola. Y ese proceso sucede aquí en tu interior. Pero miren la palabra de Dios, lo que nos dice. Eso significa, niéguese, tome su cruz, y es cada día, porque cada día tú y yo estamos enfrentando, y la palabra de Dios nos dice, haced morir los deseos de la carne. Haced, esa es una responsabilidad tuya y mía. Fornicación, adulterio, lujuria, lascivia, haced morir por la obra de Jesucristo y porque el Espíritu Santo ahora está en nuestro interior. Y hoy, todos los días, batallamos en nuestro interior frente a una decisión que tenemos que tomar entre lo que es justo y lo que es injusto, lo que es verdadero y lo que no es verdadero, entre lo que es moral y lo que es inmoral, entre lo que es debido e indebido, todos los días. Desde el puesto en que te encuentras, desde la función que realizas, todos los días esa batalla se está librando. ¿Qué tomas de decisiones en tu interior? ¿Cómo lo resuelves?
El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Esto es cada día, mis hermanos. Y sígame. Y sígame. Con ese gozo y ese amor de decir Jesucristo es mi Señor. Porque cuando tú te paraste públicamente aquí, después de bautizarte, dijiste, Jesucristo es el Señor de mi vida. Con Él me comprometo, a Él le seguiré. Pero ese hecho externo de un hecho interno que ha sucedido antes, tiene que librarse cada día esa batalla aquí en tu interior. Miren lo que nos dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo, subráyenlo, habiendo purificado vuestras almas mediante la verdad. ¿Sabes? La obediencia a la palabra de Dios en esa lucha que tú conscientemente libras en tu interior, tienes que tomar una decisión. Optas por decir Jesucristo es mi Señor y tomas la decisión por lo justo, lo correcto, lo honesto, lo puro. Tomas la decisión de bendecir al otro. Esa es una decisión que tú tienes que tomarla. Pero además dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La verdad y el amor. Dos binomios que se relacionan, un binomio que se relaciona. La verdad y el amor, cuando empieza a purificarse tu corazón, eres libre para amar, porque conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa nos dice? Nos hará libres, libres para amar, porque tu corazón ha sido purificado. Ya no amas de manera calculada, de manera egoísta. Ya no amas de manera aparente, que justamente te relacionas con otros, no por lo que quieres dar, sino por lo que quieres recibir. Sino el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo se empieza a manifestar para buscar el beneficio del otro y no el tuyo. Y a veces nos ponemos a discutir entre creyentes porque no hemos entendido lo que es el principio del amor, que muchas veces significa renunciar a mis derechos por amor a mi hermano. Si mi hermano dice, pues para mí es un problema comer carne, pues yo no le saco en cara pidiéndome exactamente un churrasco para decirle, mira lo que yo puedo comer, sino que por amor a mi hermano yo renuncio a aquello que creo que es legítimo para mí, porque busco la edificación de mi hermano, no la tristeza, no avergonzarlo, no exponerlo. Este es el amor. Pero la verdad, cuando empieza a santificar tu corazón, la verdad, cuando empieza a purificar, entonces eres libre para amar. Ese amor que da. Eso que dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado. Pero además, mira lo que nos dice allí en el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio es que os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o difamaciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación, para que por ella crezcáis. La palabra es el medio que Dios quiere utilizar para tu crecimiento. Y aquí hay un abanico de oportunidades. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Sabes? La mayor inversión que puedes hacer con tu vida es atesorar la palabra en tu corazón. Cuando los tiempos vengan como azotes contra tu vida, lo único que te hará mantenerte firme son las promesas de la palabra de Dios en tu corazón. No tu dinero, no tu salud, no tu ideología, no tu trabajo, no tus fuerzas, tu fe. Una fe que crece por medio de la palabra. Cuán importante es entender esto y hacer de la palabra de Dios el medio para mi vida personal, a través del cual pueda meditar en ella, a través del cual pueda internalizarla para obedecerla, para vivirla, para manifestarla. Y de esta manera la gloria de Jesucristo brillará a través de tu vida. En segundo lugar, entonces tenemos el medio establecido por Dios para crecer juntos. En tercer lugar, la meta de Dios en nuestro crecimiento como iglesia. ¿Cuál es la meta de Dios? No solamente está el modelo que hemos visto en las Escrituras, sino también el medio para nuestro crecimiento como iglesia. También la meta. Dios tiene una meta y anhelo que tú y yo también tengamos una meta en relación a nuestra fe. Ahí está la mejor inversión de la vida. Miren lo que nos dice Filipenses el capítulo 3, los versículos 13 al 15. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, les dice lo siguiente, ¿no? Filipenses 3, 13 al 15, le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando. Tu aprendizaje de ayer no te sirve para hoy. La bendición de ayer no te sirve para hoy. Las grandes victorias de ayer no te sirven para hoy. Muchos cristianos vivimos del pasado y no una experiencia permanente de fe con un Dios vivo que va delante de tu vida, relacionándote con Él, viviendo una experiencia de amistad con Él. Muchas veces vivimos del pasado. Sí, yo me convertí hace 30 años. Sí, yo ya asistí tantos años a la iglesia. Sí, yo ya estudié todos los niveles. ¿Qué más hay para mí? Ya todo lo sé. Acá dice, no solamente las cosas que te pueden servir para el futuro, sino además la culpa, la vergüenza, el pecado. Todo eso, dice, lo dejo para atrás. Y además dice él, miren, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué está delante? ¿Qué es lo que tenía como meta el apóstol de manera personal? Dice allí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Él tenía como meta Jesucristo mismo. Su sueño, su ideal, realmente era avanzar y crecer en Cristo. Y lo tenía claro en la vida. Pero dice ahí, así que todos los que somos perfectos hemos alcanzado este nivel de madurez. Esta es la forma de proceder, no la otra. La otra justamente te delata tu inmadurez, tu egoísmo. Dice ahí el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
Esto también os lo revelará Dios. Dios te lo hará saber ahí en tu interior. Esta es la meta personal como individuo, como creyente, como hijo de Dios, pero también hay una meta corporativa como iglesia, como cuerpo de Cristo. Miren lo que nos dice Efesios, el capítulo 4, los versículos 13 al 16. Efesios, el capítulo 4, los versículos 13 al 16. Dice ahí: hasta que, hasta que todos, pero la suma de las individualidades hace el todo. Y empieza con un compromiso personal para que se manifieste de manera corporativa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del amor. Y aquí se da el binomio que hablábamos hace un momento, sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Esta es la meta. También como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero empieza con un compromiso personal. Empieza con tu vida. No solamente de hacer de la iglesia un espectáculo de cada fin de semana donde vengo y escucho, sino donde me comprometo con Cristo, me comprometo con la iglesia. Y si tú eres creyente, un hijo de Dios que ya te has arrepentido, ya has creído en Jesucristo, ya le has rendido tu vida, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el siguiente paso? El bautismo. El que creyere y se bautizare, ese será salvo. Porque la evidencia de tu fe la exteriorizas a través de tu compromiso público, dando testimonio al mundo, diciéndole: Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, y me comprometo públicamente a obedecerle y a vivir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Este es tu compromiso a través de tu bautismo. Pero además, el compromiso es en segundo lugar para aquellos que por allí andamos un poco inestables, a perseverar en la doctrina, a perseverar en la comunión. Porque si no tienes comunión con la vida de la iglesia, lo harás con el mundo. ¿Y qué comunión hay? Se pregunta el apóstol, entre Belial y Cristo. ¿Qué comunión hay entre el inconverso y el Hijo de Dios? ¿Qué comunión puede haber? La comunión. En tercer lugar, perseverar en la cena del Señor dando testimonio. Y en cuarto lugar, en la vida de oración. Este es un compromiso que tú tienes que tomar. Este es un compromiso que yo tengo que tomar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, porque tú no eres un Dios que nos ha dejado solos para experimentar con nuestras vidas. Te has acercado a nuestra necesidad, a nuestra vida. Nos has dado tu palabra para tomarla como el medio para crecer en ella, conocerte más a ti, mi Dios. Padre Santo, gracias, bendito Señor, por tu iglesia, mi Dios, porque donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está el Señor, y en cualquier lugar de esta ciudad donde hayan dos o más reunidos en el nombre de Cristo, esa es la iglesia de Cristo que ha creído. Y gracias, Señor,
por esta familia. Gracias, bendito Dios, por cada uno de tus hijos. Señor, gracias por mostrarme tu amor a través del Evangelio. Quiero tomar también esta decisión de bautizarme, de dar testimonio público, de salir del anonimato para decirle al mundo: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Oh bendito Dios, obra tú en cada corazón. Y te ruego también, Señor, que tú, como hijos de Dios, que ya hemos sido bautizados, perseveremos, no desmayemos en una vida de obediencia al Evangelio y vivamos esta experiencia por tu Espíritu Santo de crecer juntos, de tener comunión los unos con los otros, de sostenernos en oración, de animarnos con las promesas de la palabra. Ayúdanos, Señor. Bendito eres tú, mi Dios.